En Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles del corazón, con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Hoy estamos hablando sobre cardiopatía isquémica o enfermedad arterial coronaria. Ustedes pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Usted puede llamar a hacer cualquier pregunta relacionada al tema de cardiología y el doctor Ángel González Medina está aquí en la mejor disposición de poder responder a sus inquietudes y preguntas. Doctor Lafontaine. Sí, entonces, el ejercicio contribuye a la formación, al fortalecimiento del músculo cardíaco, por un lado, a la formación de colaterales, por el otro lado. Y las colaterales son beneficiosas para suplir la falta de sangre producto de la oclusión. ¿Es eso lo que usted ha mencionado, Sí, doctor? correcto. Se forman unas arterias colaterales de tal manera que muchas veces nos llevamos sorpresas de un paciente que sospechamos que tiene cardiopatía isquémica. Cuando le hacemos un cateterismo, vemos que ya tiene una arteria obstruida totalmente, pero está supliendo, a partir de otra arteria, hay una arterita que viene y le da flujo, y es lo que lo tiene al paciente asintomático o con menos síntomas, y lo tiene vivo, porque la arteria se fue cerrando, pero al hacer ejercicio le dio tiempo a desarrollar esa colateral y no tuvo un infarto. Bien, el Entonces, beneficio. Y ya en ese mismo sentido, perdóname, Liz, Sí. mencionó ahorita que el ciclismo no es el mejor deporte para el corazón, por el gran esfuerzo que tienen que hacer. Entonces hizo con una pregunta: ¿y cuál es la cantidad mínima de ejercicio que debe hacer una persona a la semana para poder obtener estos beneficios que usted ha mencionado? Yo diría doctor? que 2 horas y media, eso es lo que se plantea. Semanal. Sí, 2 horas y media, el mínimo requerido, es decir, media hora, De 5 lunes a veces a la viernes. semana. Caminata rápida, puede ser zumba, puede ser combinarlo además con sentadillas, con lagartijas, Con media hora de ejercicio. media hora de ejercicio diario. Bien, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días. Sí. Tengo 46 años de edad, tengo un bloqueo de rama izquierda, pero también estoy padeciendo de fibromialgia. ¿En qué me afecta? En el corazón. No se vaya. Sí. No se vaya. ¿Usted es hipertensa? Sí. Exacto. Mire, con mucha frecuencia el bloqueo de rama izquierda es una condición que acompaña a los pacientes hipertensos, porque van apareciendo cambios frutos de la hipertensión. Puede no tener ninguna importancia, pero debe estudiarse más, porque aunque generalmente está asociado a hipertensión, hay que ver qué tanto esa hipertensión ha causado, si ha causado hipertrofia. Esa hipertrofia todavía no tenemos forma de diferenciarla. Hay hipertrofia que es puro engrosamiento del músculo, pero otra que se acompaña de fibrosis. Entonces a veces compromete también al sistema de conducción eléctrica, por eso tiene un bloqueo de rama izquierda, es decir, de uno de los cables eléctricos que le lleva la energía para que el corazón se pueda latir, contraerse. Y entonces ya ahí uno lo que hace es evaluar más al paciente, haciéndole una serie de procedimientos, como vamos a hablar dentro de un momento, Sí. para poder detectar si tiene enfermedad o no tiene enfermedad. Doctor, usted mencionaba de que muchos pacientes desarrollan un estado silente, no presentan síntomas, pero algunos sí los presentan. Entonces, háblenos de cuáles son estos síntomas para que la gente pueda aprender a identificarlos. Quería responderle además a la señora que ¿Sí? no tiene que ver esto que ver nada con la fibromialgia. Okay. Eso sí, para que esté un poco tranquila. Sí, mira, un grupo de pacientes desarrollan, incluso después de haber tenido un infarto, hacen isquemia silenciosa. Ajá. O sea, durante una operación matemática, durante un estado de estrés, pueden estar teniendo isquemia, es decir, manifestaciones de que su músculo está sufriendo, pero no tienen dolor. Por eso se llama isquemia silenciosa, que los anglosajones le llaman silente. La enfermedad en realidad tiene dos manifestaciones capitales, Sí. que es la forma crónica y la forma aguda. En la forma crónica tenemos obviamente la angina de pecho, que es la manifestación clínica per se del paciente que tiene enfermedad coronaria, y dentro de ese grupo están los pacientes que tienen isquemia silenciosa. Es decir, ¿Qué es la angina de pecho? La angina de Perdón la pecho es un término muy viejo, de más de 200 años,
y realmente fue descrita, ¿verdad?, por Heberden, porque la angina significaba dolor, inflamación, entonces se llamó angina por el tipo de dolor en el pecho, muy característico, tan característico que cuando eso ocurre, tú puedes ponerle el apellido perfectamente. Claro, existe la angina atípica, existen los equivalentes anginosos, o sea que no es tan sencillo y hay que estar pensando en eso. La angina de esfuerzo o angina típica, su nombre lo dice, es una angina, un dolor que ocurre al realizar un esfuerzo importante que determina una demanda de oxígeno importante que no puede dársela la arteria que está obstruida. Entonces se manifiesta con una sensación muy típica de dolor opresivo, cuya intensidad puede ser variable y que los grandes dolores, los dolores más intensos, la gente los define, sobre todo cuando tiene un infarto, como si tuviera la pata de un buey pegada o de un caballo en el pecho o un blog pegado en el pecho. Y esto crea mucha ansiedad. Este dolor opresivo que ocurre al esfuerzo tiene una característica especial y es que mejora con el reposo. Es decir, yo salgo caminando de aquí, de donde estoy ahora mismo, camino 1 kilómetro, 2 kilómetros, y cuando voy al segundo kilómetro, 1,5 kilómetros, comienzo a sentir una sensación de opresión o molestia en el centro del pecho, pero puede estar localizado en otras áreas del pecho. Y lo más que yo puedo hacer es detenerme. Entonces, 2, 3, 4, 5 minutos después, comienzo a mejorar. Eso es típico. Puede asociarse con otras manifestaciones como sudoración fría, sensación de decaimiento, pérdida de fuerza y hasta mareos, palpitaciones. De ahí que por eso vienen entonces las manifestaciones de equivalentes y cierto grado de dificultad respiratoria. Eso mismo puede pasar, es decir, al esfuerzo, pero sin dolor. Entonces esa es la angina atípica. Perdón, esa es la angina con equivalente anginoso, que son las palpitaciones, que son la dificultad respiratoria, que son el agotamiento, la sudoración fría inexplicable. Y está la angina típica, que es con el mismo esfuerzo, pero lo que tú sientes son punzadas, o comienza a tener eruptos, punzadas. Las mujeres se considera que son las que hacen más angina atípica. Y hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres se quejan de molestias, sobre todo en el pecho, relacionadas con la actividad física. Ya la angina puede ser en reposo, entonces ya puede tener una connotación especial. Cuando la angina ocurre en reposo, que tú te despiertas con un dolor en el pecho, entonces ya, eso significa, ya tú entras en el grupo de una emergencia, que le llamamos síndrome coronario agudo. Puede ser un dolor por cualquier otra causa, pero si es un dolor en reposo, con esas características de ser opresivo, sudoroso, náusea, entonces palpitaciones, entonces lo más probable es que esté desarrollando un evento coronario agudo que pudiera ser o una angina inestable, que es el término que se ha asociado ahora últimamente, que antes se le llamaba síndrome preinfarto. Esa angina, que eso para poderlo demostrar tiene que ser en la emergencia, porque si tú tienes ese dolor y tú no tienes evidencias de un infarto, puede ser o angina en reposo, angina inestable porque no sabemos hacia dónde va a evolucionar, la otra se llama estable, la que ocurre en el esfuerzo, o puede ser un infarto sin elevación del segmento ST, eso ya en el electrocardiograma, y eso tú lo vas a ver en la emergencia, pero tú tienes que estar muy al acecho, porque a veces hay pacientes que llegan a la emergencia con ese dolor y no tienen elevación del segmento ST. Y sin embargo están desarrollando un infarto con elevación de ST que lo puede hacer en 4, 5 minutos, 10 minutos, e inclusive hacer un paro cardíaco. O sea que tú tienes que estar muy claro de lo que tú tienes frente a ti y rápidamente comenzar a tomar medidas, no importa lo que aparezca en el electrocardiograma. Ese es el paciente característico que va a la clínica con el dolorcito de pecho y uno le dice, no, tú no tienes nada, esto se resuelve con un diclofenac, y se va a la casa. No, y se mueren cruzando la esquina, o en el camino, llegando a la casa, o cuando ya quieren volver porque le volvió a dar dolor en la casa. Entonces, todo el que tiene un dolor en reposo, con esas características, pero que además tenga factores de riesgo, porque eso es lo que te va a llevar a ti, diabético, dislipidémico, hipertenso, es un paciente que hay que ingresarlo.
Y cuidarlo más que el que ya hizo un infarto, inclusive porque tú no sabes cuándo lo va a hacer. Y Claro. cuál va a ser la emergencia de ese paciente, la verdadera urgencia que va a tener. Entonces, no se puede despachar a un paciente que vaya de noche con dolor de pecho hipertenso, aunque sea una úlcera péptica, aunque sea un espasmo esofágico. Usted lo ingresa, lo más que puede hacer es sobrediagnosticar, pero usted está dando más beneficio que desventaja a ese paciente, lo está cuidando. Entonces las cosas se aclararán en 24 o 48 horas. ¿Cómo aclararlas, doctor? ¿Qué hay que hacer en esa emergencia cuando el paciente llega con esta manifestación, este dolor en Correcto. el pecho? ¿Qué hacer? Si él sigue con dolor de pecho y tiene esa manifestación clínica, tú debes hacer el electrocardiograma seriado, es decir, cada 5 minutos hacer un trazado. Mientras tanto, tú tienes que quitarles el dolor, tienes que darle medicamento para romper un coágulo si existe, entonces le da una carga de aspirina con otro medicamento que se llama clopidogrel para tratar de desbaratar un coágulo que se puede estar formando en ese momento. O le inyecten un anticoagulante y mientras tanto le va haciendo pruebas de laboratorio para ver si se han elevado algunos marcadores que son indicadores de que hay sufrimiento del miocardio, incluyendo el infarto. Ese paciente, tú le canalizas una vena, lo acuesta, lo vigila y toma todas las medidas como si se tratara de un evento coronario agudo. El tiempo va a ir diciendo qué vamos a hacer. Hay pacientes que te llegan así y nunca se le quita la molestia. El dolor mejora. Entonces a veces esos pacientes tú debes llevarlos rápidamente a salvarlos, a que no hagan infarto. Esos son los pacientes que nosotros llevamos a cateterismo. Si tiene evidencia electrocardiográfica y no hay ninguna complicación o ninguna condición que pudiera complicar más la situación y tú le puedes dar el chance. Pero por ejemplo yo tuve un paciente que él llegó con ese dolor, cargó una niña, subió un tercer piso, llegaba con unas bolsas, unas fundas del supermercado y él tuvo dolor, diabético, 39 años. Había un pequeño cambio en el electrocardiograma y estaba muy acelerado su corazón y a pesar de la medicación no mejoraba. Yo le planteé, porque fue ya en la noche, que lo íbamos a cateterizar probablemente en 24 o 48 horas, pero al otro día, o sea, unas 12, 14 horas después, él siempre se decía que sí, que la molestia estaba ahí, que no se había ido. Y yo decidí cateterizarlo. Y dije, no puedo correr más riesgos. Si yo le estoy dando todo lo que necesito a este paciente y él no ha mejorado fielmente, este paciente tiene que tener una lesión importante. Exactamente. Tenía un vaso obstruido, era una lesión muy larga, hubo que ponerle 3 stents, en vez de 1, 3. Entonces, ese paciente, si yo lo dejo evolucionar, se me infarta, muere. con todo lo que le estaba poniendo, y probablemente hubiese hecho una muerte súbita ahí. Doctor, hay una tecnología, un medicamento, la streptoquinasa. Sí. ¿En qué condiciones Sí. se usa eso? ¿Qué tiempo Sí. antes de que se desarrolle el evento debe llegar el paciente a la clínica? Si el paciente tiene un evento realmente con elevación del segmento ST, eso en el electrocardiograma hay un componente que se eleva, hace como una curva. Bueno, los pacientes no lo van a ver aquí, hubiésemos buscado la imagen. Pero en ese caso sí. Si tú no tienes cateterismo, streptoquinasa, porque lo único que tú tienes para salvar esa arteria, desobstruirla, porque es para romper el trombo. Y mientras más rápido lo haga, mucho mejor. Y eso es lo que hacíamos muchas veces. Aún tú teniendo, vamos a suponer lo que ocurre en muchos centros nuestros, que tú no tienes cateterismo y el paciente llega. O tienes el cateterismo, pero el que hace el procedimiento está en su casa acostado. Tú puedes iniciar la streptoquinasa. Entonces tú puedes hacer dos cosas. Eso es lo que se llama, hay dos procedimientos que tú haces. La angioplastía, que es llevar al paciente a la sala de cateterismo y abrir la arteria. Eso se llama angioplastía primaria. Si tú logras hacerla en un tiempo récord, que sea menos de 60 minutos, entre el inicio, la llegada del paciente a la puerta del hospital y la que ya tú estás abriendo la arteria, no debe ser más de 60 minutos. Y mientras más rápido, mejor. Porque si no, el trombo va durando mucho tiempo y va a morir el tejido y tú vas a lograr muy poco. Es tan así que si tú sabes que te puede tardar, tú comienzas la streptoquinasa, aún teniendo el procedimiento en las manos. Tú sabes que aquí hay centros donde hay esos servicios. Hay centros que quizás no tienen el servicio permanente, como lo tienen, por ejemplo, Sedimar lo tiene, permanente, porque ya tienen residentes ahí. Pero en otros centros, aunque tienen la sala de cateterismo,
hay que esperar que venga el procedimentista. Claro, puede haber un grupo de trabajo que lo va preparando el paciente, pero tú no estás ahí. Entonces puede llegar el jefe del servicio que está afuera, pero ya tú estás iniciando. Claro, en los países donde los hospitales, donde hay un nivel de, no solamente de desarrollo, sino de normas bien establecidas, el cardiólogo tiene que estar ahí, durmiendo en el hospital. Y los jefes de servicio hacen servicio, porque están enseñando. Entonces, bueno, esas son de las facilidades y ventajas que tú tienes, pero no en todos los sitios de Estados Unidos tú vas a encontrar esas facilidades, hay que transportar al paciente. Entonces, la estreptoquinasa, que ya no es la única, tú puedes usar Reptelase porque actúa más rápido. ¿Cuál? Reptelase. Okay. Tú puedes usar, otros tipos de trombolíticos, como se llaman. Tú puedes usarlo porque actúa más rápido y tú lo puedes poner hasta en bolos. La estreptoquinasa tú tienes que poner una infusión que dura 45 a 60 minutos, dependiendo del paciente, porque te pueden hacer reacción alérgica. Y entonces tú vas a ver la respuesta del paciente, porque va a bajar ese famoso segmento ST del infarto y va a desaparecer el dolor. Y ve cómo esa trombolisis puede ser efectiva o no. Antes inclusive lo hacíamos hasta antes de las 12 horas, porque a veces los pacientes daban vueltas en la capital para arriba y para abajo, pero mientras más tiempo tú tardas, peor es la probabilidad de lograr un beneficio. Claro, si el paciente, vamos a suponer, tuvo dolor intenso y a lo mejor se infartó, pero el organismo abrió un poquito la arteria, el paciente puede volver a tener el dolor. Entonces tú puedes ahí intervenir de nuevo con la misma estreptoquinasa o llevarlo a cateterismo para resolver el problema definitivo. Doctor, no todos los pacientes deben ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, algunos con un manejo farmacológico es suficiente. Háblenos un poco sobre eso. Sí, mira, en la enfermedad crónica, muchos pacientes no, cuando tú los evalúas, no son candidatos para cirugía porque tipo de lesión que tenga, la longitud, la calcificación, la localización, eso puede determinar que el paciente lo que se beneficie sea de medicamento, que la cirugía no va a aportar mucho. En otros casos es la cirugía lo ideal, porque tú sabes que con la cirugía le va a ir mucho mejor. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que necesitan que tienen enfermedad múltiples vasos, si hay posibilidad, lo mejor es operarlo, porque la cirugía ha demostrado que le va mucho mejor al paciente diabético. Por supuesto, hay pacientes de todos los tipos. Yo tengo un paciente que la única arteria, había una arteria que era la única que se le podía salvar, y por eso está vivo. Hace 6 años que está vivo, se operó una sola arteria. Las otras arterias no sirven para nada. Y con esa ya se ha mantenido con vida. La importancia de buscar la atención oportuna y con los especialistas adecuados. Usted puede encontrar al doctor Ángel González Medina en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Por allí lo pueden encontrar en el 809-541-0455 y también en Hospiten con el 809-541-3000. Doctor Lafontaine, adelante. Sí, Ahora bien, antes de que se nos olvide y se nos pase, lo más importante es la prevención, no llegar a ese evento coronario agudo. Exacto, de eso hablaremos. Por eso las preguntas de los pacientes fueron muy importantes. ¿Cuándo debo ir? Entonces usted tiene que evaluarse, pero no puede ser una simple evaluación, ya a una edad. Por ejemplo, edad nuestra no es para ir a hacerse una consulta, tomarme la presión. No. Tengo que hacerme una prueba de esfuerzo, tengo que hacerme un score de calcio. Dependiendo de los factores de riesgo, yo puedo decirte, mira, no pierdas tiempo, no pierdas dinero. Vamos a hacerte una angiotomografía coronaria, pues tú eres diabético, tienes más de 50 años, debes tener placas, entonces la angiotomografía te sirve como un screening. Cuando tú tienes síntomas, si son atípicos también la puedes usar, también la puedes usar porque dices, no, el paciente yo no creo que tenga eso, y te ayuda muchísimo. Pero hay pacientes que yo los he detectado así, y van a cateterismo, sin síntomas. A veces lo que hacen es crisis hipertensiva, o una hipertensión que no se le controla, porque está ahí mordiendo la arteria, haciendo espasmo. Y eso hace que la presión le suba. Entonces tú determinas que probablemente estará haciendo o se despierta de noche con dificultad para respirar. Entonces pueden ser equivalentes de angina. Y si tú pierdes tiempo, el paciente se te va a perder. Entonces tú vas desde el electrocardiograma, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo con medicina nuclear, que es muy buena para detectar enfermedad de pequeños vasos, que también existe, que tiene dolor, tiene todo y no tiene hallazgos, así en un cateterismo.
tienes el cateterismo, tienes la angiotomografía coronaria. Hoy contamos con tantos elementos que yo diría que podemos prevenir en una buena proporción de nuestros pacientes, ya cuando ya entran en una fase de riesgo. Por ejemplo, el hombre después de los 45 años, la mujer después de los 55 años, es donde aumenta el riesgo. Si llegó ahí, comienza a estudiarlo lo más que pueda para que pueda detectarle a tiempo su enfermedad y poder actuar y prolongarle la vida con mucha calidad. Cónchale, no, la pregunta que iba a hacer era esta, si solamente era el cateterismo, pero se me ocurrió algo. La mujer siempre lucha por la igualdad con los hombres y ya no luchan por esto, por llegar a la edad de infarto a la misma edad que el hombre, el feminismo. No, fíjate, no, yo diría que no le haga eso. Esa lucha, no, no esa lucha. eso. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres cuando llegan después de los 55 comienzan a igualarse a los hombres y ya los 65 son iguales. Lo peor, la mujer les va peor cuando tienen un evento coronario. Mueren más porque se deprimen más, se mueren más, las arterias coronarias son más delgadas, más pequeñas. Doctor, ya llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy, un programa muy interesante en el que nos hemos educado bastante, nos gustaría que usted pudiera hablar de estos cambios en mi estilo de vida que me ayuden a prevenir y en el caso de que ya yo haya sufrido un infarto, a evitar que este evento vuelva a repetirse. Bueno, control absoluto de todos los factores de riesgo, estudiarse, por ejemplo, cuando hay historia, lo que yo hago, que es muy importante, que yo le explico a los estudiantes también. Depende del tipo de paciente. Bueno, control de todos los factores de riesgo, siempre hacer ejercicio, mantener un peso ideal, consumir lo menos posible grasa. Y si consumir grasa, pues usar las grasas que se han considerado que son mejores, como el aceite de canola, aceite de maíz, no fritura. Lamentablemente nuestra costumbre nos hace comer nuestras frituritas de vez en cuando, pero siempre comer mucho aceite de oliva, que ayuda a dieta básicamente de vegetales, pescado o aves, y obviamente eso es fundamental. Para los que tienen, dependiendo de tus factores de riesgo, entonces intensamente control de la presión, control de la diabetes, dejar de fumar. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo dije que dejar de fumar a nivel cardiovascular tiene un efecto tan beneficioso? Y mientras más tiempo hace que dejaste de fumar, menor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Eso está demostrado. Claro, están los problemas de otro nivel, con el nivel del sistema respiratorio u otros órganos, donde el tabaco también tiene su impacto. Y ese cambio de estilo es muy importante. El distraerse, la música, etcétera. O sea, bailar. La gente no puede vivir sometida nada más a estrés. Tiene que buscar la forma de cómo entretenerse más, hacer más ejercicio y control de todos los factores de riesgo. Muchísimas gracias, doctor Ángel González Medina, porque cada miércoles aquí aprendemos mucho sobre el corazón. Yo sé que la gente se queda ahí pendiente, tomando sus anotaciones, tomando en cuenta cada consejo y recomendación que usted da aquí para cuidar la salud de su corazón. Doctor Roberto Lafontaine, ¿califica el programa del día de hoy? Bueno, mire, esto fue un corazón de programa. Un corazón. Un corazón que es superior a un pudín. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por cada día también compartir con nosotros acá y obviamente a los muchachos del control, que ya son parte del grupo Alinear. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí en Cátedra Médica por los 98.5 FM. A las 10:30 de la mañana es la cita aquí con el equipo que cada día les lleva esta información precisa para que usted aprenda a cuidar su salud, porque la salud merece respeto. Será hasta mañana cuando nos reencontremos. Cátedra Médica.